Pastor, ¿se enteró lo que pasó esta semana con respecto a la hija de la princesa Máxima de Holanda? ¿Pudo ver las noticias que fueron trascendiendo? Algo vi, pero no sé exactamente. Bueno, lo que sucedió es que una revista muy famosa de nuestro país eh, puso, o sea, una tapa bastante En la revista en la Caras, revista Cara, sí, bueno, que bien, ahí bien salimos todos mencionado. los artistas. Claro. Tituló a la hija de la princesa en palabras un poquito más acordes o no, pero la llamó de gorda y que Gorda, sí, eso no se dice. y que lucía con orgullo el estilo que ella tenía. Esto abrió una serie de debates bastante interesantes. ¿Cómo que lucía con orgullo? Claro, el título de la revista lo indica como es la princesa junto a su hija, esta hija adolescente, Ah, que la princesa, no es la reina, claro, o sea, nuestra reina. nuestra reina máxima Ah, luce junto a su hija. La tapa dice, la hija, que es la adolescente, ujú. luce con orgullo su estilo, bueno, O sea, la piba luce con orgullo su... su contextura física de ser una chica en un contexto grande. Y bueno, da una palabra que en nuestro vocabulario sería talles grandes, ¿no? Talles grandes, Mm, ser gorda, excedida de peso, y generó socialmente un debate bastante importante con respecto a, bueno, a esta situación vivida para los adolescentes y jóvenes, ¿no? ujú. Se está dando mucho, hace años que se viene hablando de ese tema, especialmente en los colegios. El bullying se da especialmente, por lo que yo he podido leer por ahí, enterarme, en los colegios, entre niños. Pero si quiere yo le cuento algo que también entre grandes sucede. Nos Bueno, pero el interesaría. que más sabe de esto me parece que acá el señor director. Vos estás en una escuela grande, ¿cuántos alumnos hay ahí? Y depende de los niveles, son 3 niveles, jardín, primaria y secundaria, rondará alrededor de 2000 estudiantes. 2000. Y entre chicos, digamos, de 6 años empiezan. Bueno, el tema de la agresión se ve a lo largo de todas las edades de los chicos, desde que están ¿En el jardín también? desde que están en la escuela primaria y como que también se hace un poco más visible durante la escuela secundaria. Pero es algo que está y acompaña durante todo el proceso de educación del chico, mientras que están en la escuela, que tiene que ver con la interacción con otros compañeros, con otros muchachos, con otras personas, y eso generan, en esos espacios ¿Y generan eso. ustedes tuvieron que intervenir algunas veces? Sí, cada institución tiene como protocolos ya armados para poder actuar en los casos de maltrato, de bullying, de agresión, de violencia intrafamiliar, dentro de la escuela, entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, entre padres y profesores y maestros. Eso está ¿También como... se da entre maestros? Sí. Generalmente en No estos demos tiempos... nombres, pero... No, pero en estos tiempos se suele dar con mucha frecuencia. Es algo como lamentablemente muy natural que exista el maltrato o la agresión, ¿no? Más que nada en los adultos. Ahora separemos agresión, Mm, discriminación mm, y bullying. mm. El bullying sería directamente niños. No, yo personalmente no dividiría entre agresión, bullying y violencia. Me parece que es como... el bullying es como multicausal, eso significa que hay muchas causas o muchas cosas que conforman el bullying. La violencia es una parte del bullying también, el maltratar a otro, burlarse de otro, reírse o mostrar las partes débiles de otros, las inferioridades tal vez que manifiesta o las dificultades. Eso también es un acto de violencia. Perdón, David, sería también como descalificar con las palabras, ¿verdad? A una persona por... Sí, a veces se suele dar que es entre un niño o un adolescente y otro adolescente. En otros casos se da entre grupos de adolescentes y otro Por niño. ejemplo,
¿Qué le dicen? Por ejemplo, gorda, petiza, chueco, ¿cómo es? Depende. Según las escuelas y el nivel en el que estemos. Si estamos en la escuela de adolescente, secundaria, se suele dar que generalmente hay algún joven, algún estudiante que viene de otro país limítrofe de Argentina. ¿Eso sería discriminación? Y sería algo como eso. Y se usa para burlarse. Pero en el fondo es la agresión. Sí, por eso. Es como parte de esa palabra bullying. Es conforme. ¿Sabes que en la Biblia, te debes acordar seguro, mujer cusita? Claro. Cuando Moisés, judío, se buscó una mujer africana. ¿Y para qué? Los judíos de aquella época lo murmuraban. ¿Cómo se va a meter con una africana? Pongámosle Claro. En Estados Unidos se dice níger cuando querés tirar un desprecio. Nosotros diríamos negro. Pareciera ser que no importa el lugar geográfico en el que uno viva, ni tampoco el nivel social o estrato social en que uno viva, siempre es parte de la sociedad, lamentablemente, este tipo de maltrato o de burla que trata de mostrar al otro como inferior. Muestra muchas necesidades internas de las personas que actúan de esa manera, ¿no? Me parece que es un tema ¿Baja muy delicado. autoestima? Sí, tal vez. Que son los motivos por el cual un adolescente, un niño actúa, o un adulto actúa de esa manera, son muchos. Pero uno de ellos tiene que ver con querer poner al otro en una condición inferior para tratar de mostrar que es superior esa persona, o ese adolescente, o ese niño. Algunas veces son inconscientes las acciones de ese tipo, y en otros momentos no, son a propósito las acciones, ¿no? ¿Y qué daño causa, verdad, en la persona que recibe todo este tipo de rótulos o determinadas palabras, como que los clasificamos en eso, y va creciendo? Un adolescente crece, o un niño también va creciendo creyéndose que él es eso, ¿no? Yo soy gordo, yo soy el peleador, no sé, me da esa sensación. Las reacciones que pueden tener un niño que hoy es maltratado de esa forma, o se burlan de él, pueden ser muchas a futuros, ¿no? Las consecuencias. Hay casos de suicidios que se dan por casos. Se han dado muchos. Sí. De hecho, en las escuelas, lamentablemente. Te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Sí. Cuando jugábamos al fútbol en La Ferrer, yo viví pocos años en La Ferrer en realidad. Después me mudé hacia Ramos Mejía. Pero cuando éramos pibes y jugábamos al fútbol, había uno de los que jugaba que vivía a una cuadra de mi casa. Me decía, yo tengo un problema en la oreja. Que nací así, no sé, ni me había dado cuenta yo. Entonces él me decía oreja, pero me perseguía. Iba caminando atrás mío, oreja. Bueno, pasó el tiempo, pasaron más de 30 años, creo que 35, un poquito más tal vez. Y volví a La Ferrer, al club, como predicador. Yo estaba en la televisión, en la radio. Y volví al club de mi barrio, donde se hizo una reunión, una campaña, donde yo iba a predicar. Clarita cantaba y yo predicaba. Cuando entro al club, estaba todo lleno de gente, y el club está a una cuadra de donde yo vivía. Cuando voy a entrar, veo en la entrada a aquel muchacho de hace 30 y pico de años, lo veo parado y entonces lo saludo. Hola, oreja, me dice. Y empezó así, y me seguía por entre la gente. Claro, la gente, nadie se habrá dado cuenta. Yo creo que nadie se dio cuenta. Y me seguía, oreja. Como loco. Está enfermo esa persona. A mí no me hizo nada porque yo era grande. En fin, el Evangelio me ha dado otras herramientas para saber capear esas situaciones, pero
Si hubiera sido otra persona, yo no sé cómo hubiera reaccionado. Y ese tipo de cosas. Yo he visto cuando a algunos dicen paraguayo, a otro le dicen polaco, a otro le dice turco, cosas así. Que Porque, volviendo al tema del bullying, se considera bullying cuando es repetitivo. No es cuando te dice, che, gordo, una vez, sino que te persiguen y te como que Claro, te van continuamente. aguijoneando con esas palabras. Claro, continuamente lo dicen una y otra vez, ¿no? Buscando generar algo. Qué tremendo, sí. Es todo un tema. En las escuelas generalmente se trata de trabajar con las dos partes, con el agresor o con aquel que hace ese tipo de comentarios que molesta a otro y que lastima a otra persona. Y también se trabaja con la persona que reciba el agravio, porque las dos personas son las que necesitan acompañamiento. Suele haber un equipo de orientación escolar con psicólogos. ¿Qué hay? Hay psicólogos. Lamentablemente la ley establece que en todas las escuelas tendría que haber un equipo de orientación o por lo menos lo que se llama zonal o distrital. No se está dando eso, entonces eso dificulta un poco más el trato del bullying y del maltrato y la agresión entre estudiantes. Pero es como el caldo de cultivo, ¿no? Imagínense, 2.000 chicos, 500, 1.000 reunidos y es muy probable que ocurra eso. Y hay que trabajar sobre eso, si no se transforma en algo como lo que usted cuenta. Pasaron 30 años y todavía uno lo recuerda. ¿Con qué necesidad, no? Porque es algo que se podría evitar. ¿No? Se podría evitar, ¿no? Algunas personas tienen la capacidad de enfrentarlo y hacer un corte a eso. Pero hay otras personas que no pueden hacer lo que usted hizo, de olvidarlo y dejarlo como algo sin importancia. Hay otras personas que lo afectan tanto que condiciona su vida a futuro. Es un tema muy delicado. Sí, lo lleva a depresión, amargura y, como dijimos, a lo mejor a algo peor todavía. Y sabe también, Pastor, que nos está sucediendo por medio de la cuarentena, de no vernos, tal vez físicamente, pero vernos por un Zoom o por alguna red social. Hay jóvenes y adolescentes de nuestro grupo, de la iglesia, que le da vergüenza aparecer porque dicen, me engordé, o tengo el pelo largo, o me van a cargar, o qué van a decir. En eso creo que andamos todos. Pero, Sí. pero ¿Eh? es... Pero es por la pandemia. Claro, bueno. obviamente. No. Obviamente, ¿no? Si no, estaríamos todos elegantes. Esbelto y... Pero venimos como con esta carga, me parece, también sobre la espalda, y que son adolescentes que se reúnen con compañeros a estudiar, que se ven, que comparten, no sé, una materia de la secundaria, y todo el mundo está viendo eso. ¿Cómo estás? A ver. Tiene que ver con la aceptación de uno como persona, ¿no? Es un tema muy largo y profundo, pero tiene que ver con la aceptación de uno, de cómo es y quién es, ¿no? Descubrir el quién soy. Y creo que eso la iglesia hace un rol fundamental. No sé, el pastor me sabrá decir, pero... A nosotros siempre nos enseña Jesús. En la Biblia encontramos el tema de la discriminación, el ataque verbal, social o el desprecio, malas palabras a personas, en fin, agresiones. En la Biblia siempre se habla de mucho del judaísmo. Y es una cosa lógica porque el Evangelio viene del judaísmo. Y en el Nuevo Testamento sigue con el pueblo judío, porque ¿qué pasó? El pueblo judío es el que nos trajo la palabra. Es el heredero de los pactos y las promesas de Dios a la raza humana. Está el caso maravilloso, muy predicado, yo creo que lo habré predicado antes, ¿no? De la mujer samaritana, montones de veces, porque llegó al pozo ese relato maravilloso, donde llega Jesús y los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y aparece la mujer samaritana de Samaria. Claro. Los judíos no se juntaban con los samaritanos por hechos históricos, religiosos, diferencias. Entonces los judíos ni le hablaban. Entonces va la mujer a buscar agua al pozo de Jacob
y Jesús le pide que le dé agua. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Bueno, el relato continúa. Jesús le dice, anda a buscar a tu marido. Dice, no tengo marido. Bien has dicho, dice, has dicho la verdad, le dijo Jesús. Porque has tenido 5 hombres en tu vida y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella dijo, maestro, me parece que tú eres profeta. Y fue a buscar a toda la gente del pueblo y vino toda la gente, o mucha gente del pueblo, y escuchaban asombrado las palabras de Jesús. Y más que nada, en cierto modo, porque un judío no le hablaba a un samaritano, y él les hablaba. Cuando volvieron los discípulos del pueblo, dijeron, maestro, ¿estabas hablando con esa mujer? Como queriendo decirle, ¿cómo? ¿Somos judíos o no somos judíos? ¿Somos flacos o no somos flacos? ¿Encajás o no encajás? ¿No? Claro, ahí está la enseñanza práctica de Jesús, que Él no discrimina. Y le habló palabras muy lindas a la mujer que le cambiaron la vida. Y luego dice que lo invitaron a ir al pueblo a Jesús, que un judío no entraba a un pueblo de samaritanos, y entró Jesús y dice, y mucha gente creyó en lo que Jesús decía. Claro, cuando uno muestra esa empatía, ese respeto hacia el otro, esa comprensión hacia el otro, la persona se abre. Ahora, cuando se muestra agresión, trae problemas. Así que, ¿vos querías decir algo? No, lo escucho y bueno, me encanta porque llevar la Biblia a estos temas tan actuales, ¿no? Y es qué que lindo, eso sí. existió siempre. El querer pisotear al otro por algún motivo, porque es de otro país, porque habla otra lengua, porque es más alto, porque es muy alto, porque es muy bajo, por lo que sea. Pero lo que en el fondo es agredir. Claro. Bueno, ¿vamos a orar? Sí, claro. Niño, joven, mujer, hombre, extranjero, que estás mirando, Jesús te ama. Él ha dicho, el que viene a mí, yo no lo rechazo. El que cree en Jesús, el Señor lo abraza y lo recibe con amor. Esa es la palabra del Evangelio, palabra de bendición, palabra de esperanza, palabra que te alegra la vida. En este momento pido a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu familia. En el nombre de Jesús, amén.